de cómo nosotros necesitamos a través de nuestra vida tener aceite siempre en nuestras lámparas para cuando vengan esos momentos difíciles, esos momentos de oscuridad, porque no va a ser un sí es que llegamos a tener dificultades, no, es vamos a tener dificultades y necesitamos aceite en nuestras lámparas y necesitamos haber juntado a nuestra familia y a nuestros rebaños y toda nuestra sustancia porque la vamos a necesitar. A veces queremos forzar a que la gente, que nuestros hijos vivan las normas del evangelio para llegar a tener un testimonio, cuando lo que queremos quizás es primero que obtengan un testimonio de Jesucristo. Y lo bonito es que podemos tener esta relación con nuestros padres celestiales en las que podemos acercarnos a ellos. Y no importa qué tan difícil o qué tan feliz sean nuestros días, ellos están ahí y quieren vivir esto. Ellos nos quieren cerca de ellos. Ven, sígueme, una charla entre amigos, el podcast donde exploramos el amor de Jesucristo y su impacto en nuestras vidas. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Ven, sígueme, una charla entre amigos. Yo soy Adriana. Yo soy Reina. Y antes de empezar, les pedimos que se suscriban, que compartan, que le den me gusta, que nos dejen un comentario, que nos saluden, lo que ustedes quieran, para que vayamos haciendo crecer esta red de amigos que queremos venir a Cristo. ¿Les parece bien? Y vamos a continuar con el capítulo 3 de Tercera de Nefi. Si ustedes ya vieron el episodio pasado, nos quedamos en un punto en el que íbamos a empezar a hablar acerca de la unidad. Estábamos hablando de querer pertenecer, todos tenemos esa necesidad, bien nos lo dijo Reina, y todos queremos, Satanás lo sabe, y entonces va también a utilizar técnicas para que no te sientas parte dentro de la iglesia y vayas a buscar esa pertenencia a otro lado. Uh-huh. Y Él lo sabe también, y Dios sabe también que todos queremos pertenecer, que hay algo muy particular que hace la Coneo para poder vencer a estos ladrones de Gadiantón. Y fíjense muy bien lo que les pide. Dice en el versículo 13, sí, envió una proclamación entre todo el pueblo de que juntasen a sus mujeres y a sus hijos, sus hatos y sus rebaños, y toda su sustancia, excepto sus terrenos, en un lugar. E hizo que construyeran fortificaciones alrededor de ellos y que la fuerza de ellas fuese grande en extremo. Ahí voy a parar. Los hizo que se juntaran, el poder de ser uno en Cristo. Entiendo aquí que se están preparando para la guerra y podemos comprender lo que se están juntando en un solo lugar, todas las mujeres, todos los niños, todos los rebaños para protegerlos. Esta misma unión, este mismo ser uno en Cristo, puede generarnos estas fortificaciones. Esta misma unión puede generar esta fuerza grande en extremo para luchar contra las tentaciones y contra todas las fuerzas del mal. ¿Y cómo podemos hacer que nos sintamos uno en Cristo? Y creo que esa es la gran pregunta. ¿Cómo podemos hacer que nuestros centros de adoración y nuestros hogares sean esos lugares en los que se siente el Espíritu y donde la gente se siente bienvenida? Ay, sí. ¿Verdad? Esta pregunta me hace mucho pensar en el libro que hemos estado platicándoles mucho, que se llama Come As You Are, de Ven Como Eres. Y Uh-huh. justamente habla de que la iglesia pareciera que hay una cultura de grupos que sí están y grupos que no pertenecen, ¿ok? De in-groups, Uh-huh. out-groups. Esto a primera vista, o si lo escuchan por primera vez y les hace ruido, o sea, si les hace como, no es cierto, aquí no hay grupos, Uh-huh. quizás queramos repensarlo. Quizás queramos volver a verlo con una mirada diferente, pero no es una crítica, es más bien Sí. una forma de querer ser mucho más incluyentes y realmente Sí. querer verlo como Jesucristo quiere que lo veamos, y que abramos las puertas de su evangelio y de todo lo que Él tiene para ofrecer a todo mundo. Que no queramos ser estos jueces de quién sí se merece o no se merece entrar o Uh-huh. venir y hacer. Oye, pero es que la escritura dice, oye, es que esto aquí dice. Estamos hablando del amor al prójimo. No estamos hablando de hacer un juicio, porque no podemos hacer un juicio. Estamos Uh-huh. hablando de cómo podemos hacer a la gente cómo vamos a hacer sentir a la gente que es diferente con respecto a las cosas que cree, a la gente que a lo mejor dice, la verdad es que yo no tengo un testimonio, o la Uh-huh. verdad es que no sé si esto me llena todavía. ¿Cómo Uh-huh. podemos hacerlo sentir que pertenece?
que no los Ujú, vemos diferentes, como de, todavía no tienes un testimonio tan fuerte, tú crees esto diferente, ¿sabes? Y entonces ujú, no hacerlos sentir como que forman parte del grupo y que esta instrucción que se nos dio de, en un discurso de permanecer en la barca y agarrarnos fuerte de esa barca, que no la hagamos ajá, una barca exclusiva. Tú crees en ajá, esto mismo igualito de la forma en que yo creo, aquí quédate en la barca. Esa barca es para todos. ¿Verdad? Y si me estoy ujú, agarrando de un dedo, porque mi fe todavía está chiquita, porque mi testimonio no es fuerte, pues me agarro del dedo y no solo me agarro ujú, del dedo. Yo que estoy dentro de la barca, que yo me siento que tengo un testimonio más fuerte, le agarro el dedo para que no se me salga de la barca. ujú. No Sí, sé, sí. hay mucho que aprender aquí. Sí, 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 hay mucho, sí es cierto. Y puede ser con la manera en la que actuamos, la manera en la que enseñamos, la manera en la que nos referimos a ciertos grupos de personas o a Ujú, ciertas, sí, ciertos comportamientos, sí, que podemos hacer que las personas se sientan que no entran en este grupo. Y me gusta que menciones, no es una crítica para destruir, para decir, ah, en la iglesia son horribles o algo, no. no, Sí, de hecho, las escrituras dicen, no debes de decir todo está bien en Sion, Sion prospera, ¿no? Porque es el momento en el que nuestras mentes están adormecidas y Satanás tiene más poder. Es así es. cuando podemos aún ver los errores que estamos cometiendo y ver por qué hay tanta gente que se está alejando de la iglesia, por qué hay tantos que dicen que no se sienten a gusto en las congregaciones. ¿Qué es eso que estamos haciendo como miembros de la iglesia que están alejando a nuestros hermanos? Ujú. Entonces, sí, me gusta que lo menciones. Hay algo más que me gustó de esta parte, amiga, porque dice que junten a sus mujeres, a sus hijos, es como lo que tú hablas, pero que también junten sus rebaños y de toda su sustancia. Ujú, Creo que aquí es una cosa bien importante porque no están ellos esperando. En el versículo anterior dice, de hecho, que ellos están orando, suplicándole al Señor para cuando los ladrones descienden sobre ellos. Entonces ellos saben que en cualquier momento van van a a llegar. venir. Ujú, No es un por si acaso llegaran a venir a atacarnos. No, ellos ya saben que se saben. están preparando porque van a ser atacados. Así es. Y porque van a ser atacados, necesitan mantenerse unidos y necesitan juntar todos sus bienes, sus sustancias, sus rebaños para que puedan sobrevivir. Y es en el discurso de la hermana, ahora verás cómo se llama, la hermana Wright, en octubre del 2023, ella habla acerca de su diagnóstico de cáncer y de cómo la parábola de las vírgenes, del aceite de sus lámparas, lo relaciona a la preparación espiritual que ella y su familia tenían, de cómo nosotros necesitamos a través de nuestra vida tener aceite siempre en nuestras lámparas para cuando vengan esos momentos difíciles, esos momentos de oscuridad, porque no va a ser un sí es que llegamos a tener dificultades, no, es vamos a tener dificultades y necesitamos aceite en nuestras lámparas y necesitamos haber juntado a nuestra familia y a nuestros rebaños y toda nuestra sustancia porque la vamos a necesitar, ¿sabes? Y Así es. ella dice, no, no, nosotros ya hayamos trabajado, yo me di cuenta hey, no tengo que venir y hablar con mi familia acerca del plan de salvación o de cómo podemos orar o de recibir fortaleza de las escrituras. Ya lo sabíamos, ya teníamos aceite en nuestras lámparas y ahora solamente llegó el momento de confiar, esperar a que de que el Señor tiene un plan y que teníamos lo que necesitábamos para poder pasar la prueba, ¿no? O sobrellevar las dificultades. Y esto es lo que me hizo pensar es cómo nos estamos nosotros preparando, cómo estamos llenando nuestras lámparas, este banco espiritual, cómo lo estamos rellenando. Y creo que un buen paso es uniéndonos con nuestros hermanos, asistiendo a la iglesia, conviviendo con aquellos que nos pueden ayudar también a encontrar el aceite, ¿sabes? A encontrar esos recursos y así poder tener lo que necesitamos. Porque no importa, amiga. En unos versículos después, creo que hasta el 7 habla de que, bueno, y ya, se arrepintieron los ladrones de Gadiantón que habían capturado y ya no volvieron a ver ladrones de Gadiantón. Para después, en unos capítulos más adelante, otra vez Otra vez reaparecen. regresan. Ujú, Sí, o sea, siempre va a haber dificultad, siempre van a haber combinaciones secretas. siempre. Tenemos que estar preparados. No hay de otra. Y a mí aquí nada más algo que se me hizo interesante es como Gideoni, que es el líder de los ejércitos de los nefitas, él, bueno, que es también considerado un líder eclesiástico, un Ujú, profeta para ellos. Ellos los está preparando
para cuando vengan a los ladrones de Gadiantón y los ataquen. Y ellos están unidos, están preparados para atacar o para defenderse. Le dice el pueblo a Gideoni: ora al Señor para que podamos subir a la montaña y al desierto y caerles a los ladrones y destruirlos en sus propias tierras, Mm. ¿no? Que es muy parecido a lo que escuchamos con el capitán Moroni y con otros en el libro de Mormón. O Ujú. sea, están planeando estrategias para cómo los podemos atacar y si llegamos en la noche y si los emborrachamos, ¿sabes? Y cómo estos planes para poder acabar con bueno, con los malvados o con los que los están Sí, lastimando. Pero Gideoni aquí, que es un líder espiritual, recibe o les da una instrucción diferente. Él dice: no lo permite el Señor, porque si marchásemos contra ellos, el Señor nos entregaría en sus manos. Por consiguiente, nos prepararemos en el centro de nuestras tierras y reuniremos a todos nuestros ejércitos y no saldremos en contra de ellos, sino que esperaremos hasta que vengan contra nosotros. Por tanto, así como vive el Señor, que así lo haremos y Él los entregará en nuestras manos. Contrario, completamente a como lo hicieron, completamente. Sí, ¿verdad? Y me encantó esto, porque hay tantas maneras de vivir las cosas, ¿sabes? De vivir nuestras vidas y la revelación para unos puede es ser sal y importante, pelea claro, y para otros y para quédate. otros puede ser quédate y si Ujú. sales te van a destruir, Oye, pero yo vi que lo hicieron en el pasado y está escrito y hicieron, porque a mí no me va a funcionar. ¿verdad? Ujú. ¿Verdad? Y cómo podemos tal vez imponer nosotros nuestra manera de pensar, ¿sabes? Esta es la Claro, manera en la que el evangelio se vive. Esa es la revelación que mi claro, familia recibió o claro. que yo he recibido, y entonces tu familia tiene que vivir de la misma manera que vive la mía. O mis Cuando hijos, si hubi ¿sabes? Tú o mis tienes que hijos, seguir ese imagínate nada camino. más, Tienes que, a ver, yo aprendí el evangelio así, yo aprendí que primero tenía que hacer esto y esto y esto para después hacer esto para tal. Y no es así. El camino de ellos quizás es diferente y tenemos esa libertad, les damos esa misma libertad a todos los demás, esa misma libertad que nosotros tuvimos de vivirlo como nosotros queremos vivirlo y de recibir nuestra propia revelación y aceptamos la revelación que ellos reciben. ay, sí, Es duro, sí, sí, es pero este súper es un duro, gran amiga. ejemplo. Es un gran ejemplo, sí, de Ujú, cómo se puede vivir la mis diferente, y siguiendo al mismo Dios. claro, sí, Mm, y también la importancia de seguir. A ver, hay varios principios. Uno, siguen a alguien que está cercano de Dios, ¿no? ujú, Que realmente tiene el deseo de seguir a Dios. Número 2, ellos pidieron algo bueno. Ellos dijeron, vamos a orar. No dijeron, vamos a hacer un plan solitos, olvidémonos de Dios porque nosotros somos buenos guerreros. Propusieron algo positivo, pero escucharon a su líder. Este líder ujú, seguramente oró, no lo dice aquí, pero él sí, seguramente oró para recibir ujú, esta revelación y el Señor le dice, y él escucha esta revelación. La importancia de que claro. podamos orar, de que podamos seguir a nuestros líderes, la importancia de que nosotros podamos también orar para saber si lo que nuestros líderes nos están diciendo es cierto, para que recibamos estas Sí, respuestas y sigamos con mayor amor y más fortaleza, y buscar también nuestra propia revelación de acuerdo a nuestras circunstancias, claro. Sí, ¿no? sí, 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 es cierto, amiga. Oye, y Ah, bueno, vámonos aquí al capítulo 4 y yo me voy a ir hasta el versículo 11. Aquí ya vamos en la historia que ya están las peleas, ¿no? Ya van a empezar a pelear y ya están con todo entre estos dos, los lamanitas y los nefitas, bueno, el grupo de los ladrones de Gadeantón. ujú, Y en el 11 dice, y empezó la batalla en este sexto mes, y grande y terrible fue la batalla, sí, grande y terrible fue la carnicería, a tal grado que nunca se había conocido tan grande mortandad entre todo el pueblo de Leí desde que salió de Jerusalén. A ver, hemos visto batallas súper fuertes entre los nefitas y los lamanitas, y la describe ujú, como una carnicería y que nunca antes se había visto una batalla tan mortal y con tanta mortandad como esta, hasta este punto. ujú. Sí, Y cómo a ha de haber mí, sido. sí, y fíjate que lo que me quedé pensando con esto es, aquí ya había nacido Jesucristo. Podríamos Ujú, decir que estas son las grandes peleas que se vienen justo antes de su venida a las Américas. Este okey, tiempo de gran mortandad, de grandes y terribles peleas, que lo puse al lado de las grandes y terribles peleas que estamos viviendo el día de hoy esperando su segunda ujú, venida, ¿cierto? cierto. Y todo esto empieza por quitar la libertad.
Esto que está sucediendo, estas grandes peleas, es porque alguien intenta quitarle la libertad al otro. Y no Ujú. estamos hablando de la libertad física, pero está queriendo quitarle la libertad de creer lo que quiere creer. Sí. Estas peleas, y vuelvo al punto de lo que estábamos hablando al principio, estas peleas pueden comenzar si no aceptamos la forma de creer de otras personas. Ujú, ujú. Sí. Pueden ser de otra religión, pueden ser sin religión y pueden ser dentro de nuestra misma religión. Ujú. ¿Cuáles Sí. esas grandes batallas que podemos evitar si a todos les damos esta misma libertad de vivir de la manera que mejor sientan que es para ellos? Sí, sí, sí. Y amiga, yo sé que ya he dicho esto antes, pero piensa, o sea, pensémoslo con Leí. Ujú, Si a Leí lo mantuviéramos como los estándares que nosotros creemos ahorita de miembros de la iglesia, o los que se mantenían en ese tiempo, es alguien que salió de la tierra donde iba a venir Jesucristo, de claro, la tierra en donde estaban sus templos, donde estaban sus profetas, y él recibió la revelación de sal. Saca a tu familia, llévatelos a un lugar donde no hay centros de adoración, donde no están los líderes, donde no va a estar Jesucristo cuando venga, cuando así nazca. es. ¿Sabes? Y él los sacó y se los llevó a lo que podría parecer algo terrible, a sufrir en cruzando los mares, en el desierto, todo. Sin sentido. Pero gracias a eso es que tenemos el libro de Mormón y ahora entendemos por qué Dios lo sacó de ahí. Si nosotros vemos a la gente que recibe revelación y se ve de una manera diferente a la que nosotros vivimos el Evangelio, podemos espantarnos y decir, no, ¿sabes? Esta familia se va a perder. ¿Por qué esta gente está haciendo esto? Respetemos la revelación personal, respetemos, y no Ujú, me refiero a si vas a matar, si vas a hacer algo, no, no. O sea, hay maneras de vivir el evangelio diferentes, claro. ¿sabes? O sea, el hecho de que te pongas pantalón si vas a la iglesia en lugar de vestido, o de que los hombres tengan el cabello largo, o de que vayan sin corbata, o de que tengas barba y bigote, o sea, que a veces Tantas cosas, imponemos tanta cosa, cosa. Ya, tanta. ya, Ya no ya no. entramos ahí porque si no. Pensamos que ya te va a poner a llorar. Así es. Después vemos que el Laconeo y los ejércitos de los nefitas salen triunfantes. Vemos que matan también al líder de los ladrones de Gadiantón y bueno, ellos están felices. Hay algo que me gustó que escuché, se llama Grace Freeman, a hablar acerca de esto. Y dice cómo cuando estaban reunidos ellos esperando a que los vinieran a atacar, están orando para pedir fuerza, para pedir guía, para saber cómo, para poder aguantar las dificultades. Están 7 Ujú, años, me parece, ahí como no cautivos, pero pues sí, amarrados a un lugar geográfico, sin poder estar en sus casas, a sus tierras, y están orando al Señor de una manera, yo supongo, como para pedir consuelo, para tal vez un poco de desesperación. Yo me imagino poniéndome en sus zapatos, de ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esta gente nos va a venir a lastimar? ¿Cuánto tiempo más tenemos que vivir en esta situación? No, pero habla acerca de que oraban. Y al final del capítulo 4 vemos que cuando ganaron, o bueno, cuando mataron a sus enemigos, clamaban Hosana al más alto Dios y daban voces así de bendito sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Estaban tan emocionados, sus corazones rebosaban de alegría hasta el derramamiento de muchas lágrimas. Estaban emocionados de la inmensa bondad de Dios porque los libró de sus enemigos y sabían que había sido porque habían escogido vivir su evangelio, arrepentirse, humillarse para que Dios los guiara hacia lo que era mejor para sus familias. Y Grace habla acerca de cómo a través de nuestra vida vamos a tener esas diferentes oraciones, oraciones en las que va a haber mucho dolor y necesitamos un abrazo de nuestro Padre Celestial, de nuestra Madre Celestial, y van a haber oraciones en las que necesitamos nada más gritar de la felicidad y decir, gracias, me escuchaste. Y lo bonito es que podemos tener esta relación con nuestros padres celestiales en las que podemos acercarnos a ellos. Y no importa qué tan difícil o qué tan feliz sean nuestros días, ellos están ahí y quieren vivir esto. Ellos nos quieren cerca de ellos y lo podemos hacer. Y me gustó ese ejemplo o este ejemplo que tenemos aquí de ujú. diferentes oraciones, todas importantes. Todas importantes, todas válidas, todas conectando con el Señor.
Ujú. ¿no? Oye, vámonos al capítulo 5 entonces. Y justamente esta conexión que se hace de saber algo primordial. Vamos a leer el 2 y el 3. Y sabían que era menester que Cristo hubiese venido, por motivo de las muchas señales que se habían dado, de acuerdo con las palabras de los profetas, y por causa de las cosas que ya se habían verificado. Todos sabían que era necesario que se cumplieran todas las cosas de acuerdo con lo que se había hablado. Por tanto, abandonaron todos sus pecados y sus abominaciones y sus fornicaciones y sirvieron a Dios con toda diligencia de día y de noche. Ujú. Lo que hizo que abandonaran sus pecados, sus abominaciones y que lo siguieran y siguieran a Dios con toda diligencia fue la esperanza en Cristo. Sí. De saber que iba a venir, saber que había nacido, saber que iba a dar su vida por ellos y por toda la humanidad y esperar en Él. Saber que las promesas que se han hecho, saber que las profecías que están escritas son verdaderas. Esto es algo que el día de hoy podemos vivir también. Y puedo decir yo, Adriana, sé que es menester que Cristo, o sabía que era menester que Cristo hubiese venido por motivo de las muchas señales, ¿verdad? Y por Ujú. causa de las Sí, cosas que ya se habían verificado. Ya se han verificado muchas cosas. Y todos sí. sabíamos, nosotros sabíamos que era necesario que se cumplieran todas las cosas. Y esto nos puede llevar a abandonar todos nuestros pecados y nuestras abominaciones. Ujú. Simple hecho de pensar en nuestro Salvador Jesucristo. El poder que tiene, como tú dijiste en uno de los episodios pasados, cómo es que este Dios tan poderoso tiene esta influencia tan grande en una tierra que puede hacer que las montañas se vuelvan llanos y los llanos se vuelvan montañas, y que también tiene ese poder de poder cambiarnos a nosotros, como tú lo Ujú. dijiste, ¿verdad? Este poder de creer en Él. Y creo que aquí es la importancia, amiga, de aceptar que la conversión del corazón, el cambio de actitudes, no viene Ujú. antes de tener un testimonio en Cristo. A veces queremos forzar a que la gente, que nuestros hijos vivan las normas del Evangelio para llegar Ujú. a tener un testimonio. Cuando lo que queremos quizás es primero que obtengan un testimonio de Jesucristo. Se nos olvida, es que vive esto, vive el diezmo, haz esto, mira, vete bien vestido, mira, ven todos los domingos, mira, lee las escrituras todos los días, mira, sé que, no estoy diciendo que no son cosas que se tengan que hacer y que son cosas Claro. buenas, solo estoy Sí, sí, diciendo que sí. no lo impongamos como es que tienes que hacerlo de esta manera para que entonces tengas ese testimonio y cambies todas las actitudes. Mira, cambia. Deja de tomar café, deja de fumar, deja de hacer todas estas cosas para que entonces puedas tener el testimonio. A lo mejor necesitamos primero creer en Cristo. Necesitamos tener una relación sólida de quién es mi Salvador, conocerlo, amarlo, saber que vino, saber que vendrá, y esto me lleve quizás a ese cambio de actitudes. Sí, sí, me gusta mucho que lo digas, porque es cierto, estamos a veces, creo que tal vez tomando el camino equivocado. El primero cambia tu manera de ser y tu manera de ser te va a llevar a creer lo que adquirir un testimonio de Dios o creer lo que yo creo, cuando no. Todos estos capítulos hacen mucho énfasis en el corazón, Así el es, cambio de corazón. Lo que tenemos que estar buscando es ayudar a la gente a sentir a Cristo, así adquirir es. ese testimonio del que tú hablas. Y una vez que se adquiere ese testimonio, una vez que hemos sentido a Dios, nadie nos va a obligar a cambiar. Y dejas de actuar de ciertas Juntos. maneras, no porque la iglesia me lo impone, sino porque ya conozco mi propósito. Y si no ocupo alcohol, si no ocupo drogas, si no, no es porque tengo una amenaza, porque la iglesia me está poniendo una pistola en la cabeza, no es porque Dios es un Dios autoritario y me manda, es porque ya entendí el propósito de mi cuerpo, ya entendí el propósito de su plan, estoy entendiendo el propósito de mi Así es. vida y por eso vivo el evangelio. Sí, Claro. Oye, me gusta y mucho. siento la necesidad de decir algo, de comentar Sí. sobre, sabemos que hay ciertas reglas, por ejemplo, para que alguien se bautice, ¿verdad? Tiene que cumplir Ajá. Ah, sí, claro. ciertas reglas. No estoy Claro. diciendo no deberían de cambiar todo esto y demás, no estoy diciendo eso, No, 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 pero hay no. tanta gente que se ha bautizado y regresa a esos hábitos porque no es fácil que podamos, oye, pero es que ya te bautizaste, ya no deberías de estar haciendo esas cosas. Que tengamos No. paciencia, que tengamos amor, que los ayudemos entonces, Ujú. que hagamos
oídos sordos y que no veamos esas cosas que están haciendo y que más bien ayudemos en este proceso de sentir a Cristo. ¿Cómo? Claro. ¿Con qué actitudes? ¿Con Ujú. qué? ¿Cómo me acerco? ¿Cómo doy ese abrazo? ¿Cómo puedo ser ese ángel? ¿Cómo puedo ser estas herramientas en las manos de Dios para poder hacer sentir el amor de Dios en ellos y que ellos quieran cambiar, por tanto? Claro, claro, claro que sí. Hay un fenómeno interesante que creo que pasa en los siguientes capítulos, y es que por mucho tiempo hemos visto y se arrepentían y se hacían nefitas, Sí. ¿no? Y se hacían malos y eran lamanitas. Y en este punto ya es, ellos escogían cómo se llamaban y cómo se identificaban. Ujú. Y eso me gustó, que de hecho hasta las leyes que se formaron como sociedad estaban basadas en las necesidades de los grupos. Y eso me gustó, porque el evangelio no nos pide necesariamente que cambiemos quiénes somos, nuestra cultura, nuestra esencia. Nosotros podemos identificarnos como escogemos, ¿sabes? Me puedo Ujú. identificar como un seguidor de Cristo, como un discípulo de Jesucristo, sin importar quién es mi familia, si mi familia cree o no cree, sin importar si mi grupo o mi cultura es o no es cristiana, viven o no viven de la manera que el Señor quiere. Yo me identifico, yo escojo llamarme discípulo de Cristo, yo escojo ser miembro de su iglesia. ¿Sabes? Como tenemos la capacidad de autodefinirnos y eso me encanta, la libertad Sí. que Dios nos da. Y tal vez para terminar, el versículo 7 habla acerca de Nefi ministrando entre la gente. Digo, por favor, sepan que no estamos llevando ni tantito el orden de la historia, ni mucho menos, por favor, ustedes estudienlo, que no tenemos todo el tiempo. Pero después, ya saben, la gente cae otra vez, tienen que volver a salir a ministrarles, otra vez a predicar el evangelio, y en ese punto está Nefi, está otra vez ministrándoles. Pero hubo algo en particular que me encantó, y es que si ven en el capítulo 7, los años en los que está pasando esto es aproximadamente entre el año 30 y 33 después de Cristo. O sea, son esos 3 años en los que el Salvador está cumpliendo Enseñando, su ministerio claro. aquí. O sea, él está enseñando en la tierra. Y nosotros creemos que el libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo. Y así como su poder estaba siendo manifestado en Jerusalén, también su poder estaba siendo manifestado aquí, porque Ujú, en ningún otro momento hemos visto el poder que tenían o que ningún otro profeta haya tenido el poder que tenía Nefi, porque ve lo que podía hacer, porque dice que les ministró muchas cosas, que no todas se pueden escribir. ujú, Dice, pero Nefi ministró con poder y con gran autoridad. Ya estaba Jesucristo en la tierra, ya ujú, estaba el poder de Jesucristo y él estaba actuando con el poder de Dios. Porque dice, y en el nombre de Jesús echaba fuera demonios y espíritus inmundos. No habíamos visto esto antes en el libro hasta de este Mormón, momento, tienes razón. hasta Ujú. este punto. Y levantó a un hermano suyo de entre los muertos. O sea, lo mismo que estaba haciendo Jesucristo Y sus apóstoles, ujú, lo estaba haciendo también aquí en las Américas. Y y el pueblo se enojaba porque estaba manifestando tanto poder, porque era algo que nunca habían visto, porque estaba obrando milagros en el nombre de Jesús a la vista del pueblo. Ame esto. Me encanta que desde ese momento, tú lo mencionaste, desde el momento en el que él nació, empezó salvándonos. sí, Y su poder, y su expiación, y su ejemplo nos siguen salvando todos los días. Qué felicidad poder sí, poder ser seguidores de este hombre, de este Salvador, de este Dios. Lo amo, de verdad amo que podamos conocer más acerca de él, amo que tengamos el libro de Mormón y podamos tener este otro testamento de lo maravilloso que es y del poder que tiene para salvarnos a nosotros. Aprovechemos ese poder, aprovechemos esa oportunidad, ese poder expiatorio. Arrepintámonos todos los días y veamos cómo su poder se manifiesta en nuestras vidas hoy y todos los días. Y ojalá y así podamos acercarnos a Cristo un paso a la vez. No te pierdas ni un solo episodio. Suscríbete y encuéntranos en Spotify, YouTube, Instagram y Facebook.